Buenos días, tardes o noches en el momento en que nos sintonicen y bienvenidos a su podcast favorito, Psicoanálisis para Mortales. Y el tema de hoy, siguiendo con las estructuras clínicas que en el anterior podcast platicamos, no sé si recuerden que platicamos acerca de la neurosis histérica y pues hoy vamos a retomar como tal con la neurosis obsesiva. Para comenzar con esta, quiero definirla por mi parte como esta incapacidad que el sujeto tiene para controlar como tal la impulsividad que tiene en sus sentimientos, también en sus ideas y en sus comportamientos. Y con estos vamos a definir como tal al sujeto con síntomas obsesivos, compulsivos, ¿no? Lleno de estas ideas obsesivas como vistas para él como rituales y esta compulsión que lleva a realizar actos indeseables, porque a palabras de Lacan, el deseo obsesivo radica en destruir el deseo del otro, ya que erradicar el deseo del otro anula el propio, y es por eso que se vuelve imposible como tal para el sujeto obsesivo. Y para Freud como tal hay un desplazamiento de los afectos para evitar sentirlos. Su deseo es algo obsesivo e imposible, como mencioné hace un momento, y mantiene al goce como tal en la postergación, porque si en algún momento se logra lo que desea, ya no le sirve, porque para lograrlo tuvo que anular este deseo del otro. Es decir, que él se queda sin el deseo como tal, ya que su papel es estar metido en los tormentos que existen en sus pensamientos, que en los del otro, y mantiene una dificultad de reunir al objeto amado y deseado, como se vio en el caso de Dora, que platicamos un poco en el podcast pasado, que Dora nos mostró como tal que no desea lo que quiere, sino que no quiere al señor K, sino que quiere al marido de la señora K. Y nos muestra otra premisa que es para mí importante, que como tal el objeto debe ser inaccesible para poder amarlo, como en el caso de Dora, porque puede amar sin deseo y se mantiene en esta postura de que el otro es como tal quien me necesita. Y de hecho, al obsesivo es bastante difícil sacarlo de su propio ensimismamiento, creo que se dice, ¿no? Por otro lado, a diferencia de la histeria que platicamos en el podcast pasado, su fijación libidinal es oral y fálica, y en la neurosis obsesiva es anal, porque el paciente queda como tal fijado en esta etapa del desarrollo, en donde comienza a separarse de la madre y a rivalizar con el padre al decir no, como el caso más famoso también de Freud sobre esta neurosis, el hombre de las ratas, en el que a él nadie le decía que no, ni papá, ni mamá, ni las niñeras. Y como sucede en toda neurosis, no hay como tal una disolución del complejo de Edipo. El obsesivo también queda atrapado por el miedo a la castración, ya que su vínculo es con la madre y este vínculo es incestuoso. Y hay que ayudar como tal al paciente obsesivo a diferenciarse de la madre o más bien de los padres. Creo que vamos a pasar con Fátima para que nos explique también su parte. Sí, bueno, gracias, Carla. Creo que con lo que nos dice Carla tenemos una idea muy general de cómo es la neurosis obsesiva y otros aspectos que me parece es importante tener en cuenta en cuanto a las generalidades de la neurosis obsesiva es que Freud, por ejemplo, dio una primera definición en cuanto a la neurosis para que la entendamos un poco más y algo clave en el obsesivo son los reproches, que es como la culpa que el obsesivo carga. Y esto tiene que ver con la representación obsesiva en el obsesivo, pues. Y es que el sujeto se reprocha actos sexuales cometidos en años infantiles, de los cuales el sujeto mismo gozó, pero esto lo ubica como un abuso, pues un abuso sexual cometido en la infancia de los que se gozó. Y bueno, en algún momento Freud llegó a dar la teoría de la seducción, en la que explicaba básicamente la neurosis y la histeria. Y
a grandes rasgos se entendía que era como el acto sexual en la infancia por parte activa, que era el obsesivo, que era como el que realizaba activamente el acto sexual, y el histérico vivía el abuso sexual o la experiencia sexual por parte pasiva. Y es como generalidades en las que Freud nos lo representó, pero existen ciertas variantes, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser como histérica y obsesivo, ¿no? Dando un entendimiento de hombre o mujer, pero en esas generalidades nos hablaba Freud en esos tiempos. Y después Freud, como que desmintió esa teoría, ¿no? Nos dijo que no era como ley que hubiera sucedido así, porque tanto como en la histeria como en el obsesivo, se dio cuenta de que ese acto sexual, esa experiencia sexual vivida activa o pasivamente, podía ser fantasía, podía no haber pasado, simplemente que el sujeto pensara, en el caso del obsesivo, haber realizado eso o haber deseado eso, y que el pensamiento de querer hacerlo le produjo placer y por ende una culpa, que es el reproche del que hablamos, ¿no? Y Freud nos va a hablar de que el obsesivo se caracteriza por tener mucha curiosidad en la infancia acerca de la sexualidad. Entonces, como piensa en ello, se culpa. Y también Freud nos dice, hablando de la teoría de la seducción, que el obsesivo tiene un núcleo histérico. Cuando hablamos del acto sexual que se vivió en la infancia, dice que el obsesivo tiene un núcleo histérico porque dice que para ejercer un acto sexualmente activo, se deriva a que antes lo recibió pasivamente. Entonces, bueno, después ya Freud dijo que esto pudo no haber pasado, pudo haber quedado en fantasía o incluso en lo que le llama fantasma, que es el que piense que lo hizo, pero no fue. Y otro aspecto muy importante de la neurosis obsesiva es que el núcleo del conflicto es la ambivalencia. El obsesivo se caracteriza por ser ambivalente, por el amor y por el odio al mismo tiempo, hacia la misma persona. Esto es consciente o inconsciente. Por ejemplo, el hombre de las ratas también, que no sabía que odiaba a su papá, pensaba que nada más lo amaba, pero realmente lo amaba y lo odiaba. Entonces, ahí entra esta ambivalencia, ahí entra la duda obsesiva, que es otra característica del obsesivo, ¿no? Y bueno, para hablar más de las características o la sintomatología, podemos poner entre comillas, del obsesivo, tenemos los reproches que el obsesivo se hace con respecto a los deseos, o los recuerdos, los fantasmas y las fantasías que tiene, o solo el pensamiento. Tenemos otra característica que es el pensar obsesivo, que es como esto que el obsesivo hace, es pensar, 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 pensar las cosas, y también el pensar en sí mismo está sexualizado, porque como ya dije, el obsesivo es como muy curioso en la infancia con respecto a la sexualidad, entonces pensar en sexualidad le produce placer. Por ende, cuando a lo largo del desarrollo el solo pensar en sí mismo, aunque no piense en sexualidad, le produce placer. Se dice que el obsesivo es como muy culto y muy inteligente, y tiene que ver con esto, con que el pensar produce placer. Y bueno, también tenemos la duda obsesiva, y la duda obsesiva tiene que ver con todo en su vida, pone en duda todo en su vida y pospone todo aparte, todo lo desplaza. Y la duda obsesiva tiene que ver con que es una defensa contra la acción, es un mecanismo de defensa para evitar el actuar, y este es el resultado de la ambivalencia. Como es lógico, ¿no? Si se tiene la ambivalencia de polos opuestos, el obsesivo duda de todo, y también es un mecanismo de defensa para no llevar a cabo las cosas que quiere o que necesita llevar a cabo. Otra característica es el actuar compulsivo, que tiene que ver
con estos rituales que hace o acciones que hace para no volverse loco, por así decirlo, ¿no? Esto aparece en formas de mandamientos y prohibiciones y son intentos de solucionar la duda y por desplazamiento se puede resolver esta ambivalencia. Y esto se toma como una medida defensiva contra lo reprimido. Y por último tenemos la superstición. Bueno, antes quiero comentar que el pensar obsesivo y el actuar compulsivo son como, no es ley, pero se piensa que o es un obsesivo con mayor tendencia al pensar obsesivo o un obsesivo con mayor tendencia al actuar compulsivo. Y tiene que ver con que el obsesivo o piensa demasiado o pasa al acto, que es como el otro tipo de obsesivo, por así llamarlo, y es de que ya pasa del pensar al actuar, entonces no simplemente tiene que pensar y pensar las cosas, sino tiene que realizar una compulsión para saciar como sus pensamientos y dejar este castigo. Y ya como última característica del obsesivo, decimos que tiene que ver con la superstición, y esto tiene que ver con la omnipotencia que el obsesivo tiene, que tiende a creer que su pensamiento es tan poderoso y también tiene que ver con la compulsión, de que piensa que si él piensa en algo malo y sucede, piensa que fue porque él lo pensó. Entonces esto tiene que ver con la superstición. El obsesivo tiende a ser una persona que tiene creencias muy, muy fijas, puede ser una religión, puede ser otro tipo de cosas, pero tiende a esto. Y Freud va a decir que el obsesivo que tiene la superstición son como de dos tipos. El que por un lado tiene la razón y por el otro lado tiene la superstición, en el que sabe que las supersticiones y los pensamientos obsesivos que le llegan no pueden ser ciertos, pues. Esto Freud le dice como la gente culta, y la gente como no tan culta tiende a pensar que esto es real, pues, o sea, que todo lo supersticioso que piensa puede ser real. Y bueno, a grandes rasgos esto es lo que es el obsesivo y sus características. Y pues espero que les haya servido esta información y podamos entender un poquito más acerca de cómo funciona la neurosis, ya que en el episodio pasado explicamos cómo funciona la neurosis histérica y ahorita un poquito de cómo funciona la neurosis obsesiva. Si tienen dudas pueden hacérnoslas llegar y hacemos otro video contestando las dudas. Y pues espero que haya servido de algo, ¿no? Y que puedan entender un poquito más esto de la obsesión, que es bastante interesante. Y pues eso sería todo de nuestra parte y nos vemos a la siguiente.